Continuamos con más Sama Noticias. Estamos en vivo, como siempre, a través de las diferentes pantallas. Y en este caso recibiendo a un invitado, porque ya está junto a nosotros, Gerardo Tripolone. Él es abogado, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista en temas de defensa. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un placer, como siempre, Gerardo. Hola, ¿qué tal? El placer es mío, realmente. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Y en este caso lo hemos convocado para hablar y entender un poco lo que está sucediendo en materia de seguridad, de defensa en la ciudad de Rosario, ¿no? Con esta situación tan fuerte, importante, que además tiene la mirada puesta de todo el país en lo que pasa con esta escalada de violencia y con la cada vez mayor espacios que va justamente ganando el narcotráfico, por decirlo de alguna forma. Bueno, es un tema muy fuerte porque además muchas veces no sabemos cómo se tiene que aplicar la defensa en este tipo de casos y, bueno, cuáles son las prioridades del gobierno nacional, en este caso, a la hora de hablar de esa seguridad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí al final vos diste en el clavo de, me parece, el tema fundamental, que es el relativo a el rol que va a cumplir las instituciones dedicadas a la defensa nacional, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que ahí es el tema. Obviamente que el tema del narcotráfico en Rosario en general y en particular de la violencia derivada con el narcotráfico es algo central, muy fuerte, que genera muchas sensaciones a su vez movilizantes, ¿no? Porque hay vidas en juego, por supuesto. Entonces eso es un problema sin duda que ahí me parece que especialistas en temas de seguridad van a saber, y policiales van a saber abordarlo muy bien, pero me parece que lo último que vos dijiste, ahí vuelvo a lo que a como comencé, ahí me parece que hay un tema a largo plazo muy importante, que es el del rol que podrían llegar a cumplir las Fuerzas Armadas en este tema, ¿no? Porque estamos en presencia de una reapertura de un debate que en realidad nunca se cerró, pero que ahora está muy fuerte sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el interior del país, ¿no? Porque nosotros tenemos, y esto un poco se ha explicado, pero si querés lo vuelvo a decir, nosotros tenemos a partir del año 88 una ley de defensa nacional que separa los asuntos de seguridad interior de los asuntos de defensa nacional. Los de defensa nacional serían aquellos asuntos que van a gestionar las Fuerzas Armadas, que se preparan para enfrentar una agresión de origen externo, dice la ley. A su vez, esa ley de defensa nacional que circunscribe a las Fuerzas Armadas a agresiones de origen externo se complementa con la ley de seguridad interior, que se aprobó en el 91, entró en vigencia en el 92. Esa ley de seguridad interior acota a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval, todos los asuntos de seguridad interior. Por ejemplo, el narcotráfico, digamos. Claro. Entonces, esas fuerzas de seguridad están abocadas a ese tipo de problemas, de cuestiones. Pero esa ley habilita que en un caso en particular, que es cuando se declara el estado de sitio, que esto nunca ha ocurrido hasta el momento, participen también las Fuerzas Armadas en la confrontación, por ejemplo, con el narcotráfico o en otras tareas de seguridad, ¿no? O sea que deberíamos estar en estado de sitio. Exacto. Para que esto ocurra. Si no, no puede haber una intervención directa. No puede haber una intervención directa, está muy bien la palabra, o sea, no puede hacer ejercicio de la fuerza armada, o sea, no puede arrestar personas, no puede entrar en combate directo ni nada por el estilo. Eso sigue estando acotado a las fuerzas de seguridad. A su vez, y acá viene el otro punto importante, además de esta función tiene una más, que es la que se conoce como apoyo logístico, que es cuando las Fuerzas Armadas prestan hacia las fuerzas de seguridad hangares, vehículos, transportes, ahora drones, por ejemplo, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. En ese caso ahí no se requiere declaración de estado de sitio, eso simplemente con una decisión de las autoridades competentes ya lo puede llevar adelante. Eso es lo que nosotros estamos viendo con particular énfasis en las últimas semanas, pero no es nuevo. En lo absoluto es nuevo, eso es algo que tiene ya varias décadas, que tuvo un comienzo de esta intervención en apoyo logístico a fines de los 90, pero que se profundizó mucho a partir del 2013, es decir, estoy hablando durante el gobierno de Cristina Fernández, luego con el gobierno de Mauricio Macri y luego continuó con el gobierno de Alberto Fernández y ahora de Javier Milei. El apoyo a la seguridad dado por las Fuerzas Armadas, eso es algo que ya veníamos viendo, con distintas, digamos, con una variabilidad en la escala, o sea, más o menos, pero se veía viendo. Lo que sí está cambiando ahora, y de una manera muy fuerte, es la posibilidad de una modificación en la Ley de Seguridad Interior, que habilite la intervención. Exacto, de manera directa y sin declaración del estado de sitio. Esto yo lo estoy diciendo
en base a lo que el propio ministro de Defensa, Petri, ha declarado, que lo hicieron público en una conferencia de prensa la semana pasada, junto con la ministra de Seguridad, y ayer en una entrevista bastante larga que dio para el medio Clarín, ahí Petri volvió sobre esta cuestión de plantear una modificación en la Ley de Seguridad Interior, lo cual necesita el Congreso. Claro, y no solamente por una cuestión directa que involucre los casos de narcotráfico, digo, esto modificaría también el accionar de las fuerzas para cualquier tipo de situación. Bueno, él en realidad lo acotó al terrorismo. Al principio parecía, y por lo que se veía en los medios y sus propias declaraciones, parecía que iba a ser que el énfasis estaba en el narcotráfico. Pero él en la entrevista de ayer, muy larga, muy recomendable para quienes les interesen estos temas, él ahí dice que en realidad se va a orientar hacia los casos de terrorismo. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que entender que el gobierno ha venido enlazando la idea de terrorismo con la del narcotráfico, ¿no? Incluso ellos dicen que los lamentables y tremendos homicidios de las últimas semanas son actos terroristas. Claro. Con lo cual, entonces, bajo ese entendimiento muy amplio de lo que es el terrorismo, podríamos pensar que en ese tipo de circunstancias también actuarían las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, o en otras circunstancias que interpreten como terrorismo. Claro, exactamente, que ahí viene yo creo que el gran tema que se va a debatir y que creo que ahí el Congreso va a tener que ser muy firme y muy responsable sobre qué vamos a entender por terrorismo, ¿no? Porque existe el terrorismo, eso es real, digamos, es posible que grupos privados ejerzan actos que bajo nuestro propio Código Penal son calificados como terroristas, pero de eso no se deriva que necesariamente tengan que participar las Fuerzas Armadas. O sea, por lo grave, por el rechazo que nos genera una actuación de un crimen, no requiere Fuerzas Armadas. Es más, hasta puede ser sumamente contraproducente, que eso también lo podríamos charlar. Bien. Al fin y al cabo, la pregunta que nos hacemos si es necesaria esta modificación. Mirá. ¿Qué se puede interpretar? Entendiendo que, bueno, lógicamente hay muchas aristas que son muy específicas. Siempre nos contás que en el derecho hay cada pedacito, cada palabra, cada punto que puede modificar muchas cosas. Sí, y además entramos obviamente ahí en un terreno de lo debatible y lo opinable, por eso se lo tiene que decidir por las instituciones políticas y en particular por el Congreso, ¿no? Pero manejándonos en ese marco, yo diría lo siguiente: nosotros tenemos en la Argentina instituciones dedicadas a la seguridad, como dije recién, y a la defensa. Y a mi modo de ver, y creo que está bastante sustentado en trabajos y en investigaciones, superponer instituciones para una misma función es contraproducente. De hecho, hasta podríamos decir que es ineficiente en términos económicos, si lo queremos ver desde ese punto de vista también. Entonces, la superposición de funciones que Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y además las 3 Fuerzas Armadas participen de la misma cuestión, parece ineficiente, ¿no? Y a su vez el propio ministro de Defensa lo dijo. Él dijo, cuando daba los ejemplos de qué harían las Fuerzas Armadas, él decía patrullaje en las calles, incluso detener vehículos. Bueno, pero eso ya tenemos instituciones, claro, ¿no? Instituciones que están dedicadas y entrenadas para hacerlo. Por otra parte, segunda cuestión, las Fuerzas Armadas están muy mal, realmente desde hace mucho tiempo. Hay pocos adjetivos, podríamos decir, todos los adjetivos que podríamos decir sobre el estado de las Fuerzas Armadas son negativos, y esto es un arrastre de décadas. Entonces, si encima de que la función principal de las Fuerzas Armadas, que es prepararse ante una agresión externa, no está garantizada por justamente los problemas que tienen las propias Fuerzas Armadas, incluirlas ahora en otra actividad que las va a distraer en recursos y en preparación, parece también ineficiente. Y finalmente, una tercera cuestión que me parece importante es la naturaleza de las operaciones que van a realizar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están preparadas para un tipo de operaciones, que son tipos de operaciones militares, en donde se ejerce la fuerza de manera letal, no policiales. No están preparadas para patrullar. Es muy difícil, yo diría imposible, pero es muy difícil que se encuentren ejemplos en el contexto latinoamericano, pero en general, en los cuales las Fuerzas Armadas se involucren de manera muy consistente en el tiempo y en el espacio en actividades policiales y haya salido bien. O sea, las Fuerzas Armadas pueden involucrarse en cuestiones, en operativos militares, y pueden actuar muy bien porque para eso están preparadas. Y esos operativos militares en el resto del mundo pueden ser en el exterior del país o incluso en el interior del país. Eso está bien. El punto es la naturaleza policial
de las misiones que quieren que cumplan las Fuerzas Armadas. Ahí ya no hay ejemplos exitosos. Muy bien. Gerardo, como siempre, un placer. Gracias por a vos. venir. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.